Evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica. Ciclo escolar 2021-2022. Resultados. Elementos para el diagnóstico. En caso de que en su escuela hayan elegido aplicar las pruebas con las alternativas A, B o C, la directora o el director del plantel entregará a las y los docentes que aplicaron la prueba los reportes de resultados de su grupo, que se generaron en el sistema de captura y calificación digital SCYCD. Reportes de resultados por grupo. Estos reportes de resultados por grupo son de lectura y matemáticas, impresos o en archivos PDF. Como ejemplo, se muestran los 3 archivos con los tipos de reportes. El nombre del archivo incluye la CCT de la escuela, el turno, el nombre del reporte, la abreviatura del área, en este ejemplo es el de lectura, el grado y el grupo. El reporte, cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumnos, contiene lo siguiente. En la parte superior se encuentra el grado evaluado y los datos generales de la escuela. En la tabla se observa el número de lista y el nombre de los estudiantes que respondieron la prueba. Se muestra el área de conocimiento a la que pertenece el reporte, en este caso es de lectura. Los reactivos de la prueba están agrupados por cada unidad de análisis, que conforman el área de conocimiento. Por esta razón, puede observar que el orden de estos no es consecutivo. Por cada estudiante, se presentan los resultados obtenidos para cada reactivo. Los cuadros verdes con el número 1 indican respuestas correctas. Los cuadros blancos con el número 0 señalan las respuestas incorrectas. Al final de la tabla del lado derecho se observa el total de aciertos y el porcentaje obtenido por cada alumno en la prueba de lectura. Debajo de esta tabla se muestran también los resultados de cantidad de alumnos que contestaron correctamente el reactivo, el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente el reactivo y el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente por unidad de análisis. Este reporte incluye 2 tablas más, una con el porcentaje de aciertos por alumno ordenado de mayor a menor. En esta podrá identificar rápidamente a las y los alumnos con mejores resultados y aquellos que tuvieron mayores dificultades para contestar la prueba. La siguiente tabla contiene el porcentaje de aciertos por reactivo ordenados de mayor a menor. Aquí podrá observar los reactivos que fueron más fáciles de responder y aquellos en los que hubo mayor dificultad de respuesta. Recibirá el PDF con estas 3 tablas para matemáticas. Este archivo contiene el reporte gráficas de porcentaje de aciertos por reactivo y unidad de análisis por grupo, con el siguiente contenido. En la parte superior se observa el grado evaluado, el área de conocimiento, la CCT de la escuela, turno y grupo. La primera gráfica contiene el porcentaje de aciertos por reactivo. Estos están agrupados de acuerdo a la unidad de análisis, por lo tanto, en la gráfica no se muestra con una secuencia numérica. Por ejemplo, en lectura del 6º grado, la primera unidad de análisis denominada Integrar información y realizar inferencias abarca los primeros 16 reactivos. La segunda unidad de análisis, Analizar la estructura de los textos, abarca los siguientes 17. Y la unidad Localizar y extraer información, los últimos 7 reactivos. Así es como se presenta en la gráfica. En la segunda, se muestra el porcentaje de aciertos por unidad de análisis, lo que facilita identificar de manera inmediata el área temática en la que los alumnos del grupo tuvieron mayor dificultad al responder la prueba. El docente también recibirá el PDF con las gráficas de matemáticas. En este archivo se muestra la tabla de argumentaciones. Contiene la información de cada uno de los reactivos de la prueba de 6º grado para el área de lectura. En la parte superior del informe se observan los datos generales de la escuela, el grado y el grupo. Las columnas de la tabla son el número de reactivo de la prueba, las opciones de respuesta, la cantidad de alumnos que respondieron cada una de las opciones.
el porcentaje de los alumnos que respondieron cada una de las opciones, la argumentación de la respuesta correcta. Esta se muestra en un tamaño más grande respecto a las otras 3 opciones. La última columna contiene el argumento de los errores más frecuentes que cometen los alumnos cuando respondieron incorrectamente. De igual forma, recibirá el PDF con estas tablas para matemáticas. Documentos de apoyo para el análisis. Para completar el análisis de los resultados, la directora o director del plantel le entregará los documentos de apoyo, impresos o en archivo electrónico. Estos documentos se descargan de la página web www.degadae.cep.gov.mx. En la página de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, en el menú del lado derecho, ubicar Documentos de apoyo. Estos son: Guía para el uso de los reportes y análisis de los resultados. En esta guía se presentan los tipos de reportes que se generan en el sistema de captura y calificación digital, así como un breve procedimiento para su uso en el análisis de los resultados. Descripción de las unidades de análisis de lectura y matemáticas. En este documento se describen cada una de las unidades de análisis de lectura y matemáticas, con el fin de facilitar la comprensión de los resultados de la evaluación diagnóstica. Tablas descriptivas de la prueba del grado correspondiente. Estas tablas contienen información derivada de los planes y programas de estudios vigentes en cada grado escolar. Contienen cada uno de los reactivos de la prueba. En este ejemplo de lectura, la unidad de análisis a la que pertenecen el aprendizaje esperado antecedente, el tema de reflexión antecedente, el descriptor de reactivo o aspecto evaluado, el aprendizaje esperado de sexto grado, el tema de reflexión de sexto grado y por último, la respuesta correcta del reactivo. También hay una tabla para los reactivos de matemáticas. En esta tabla se utiliza el término, contenido o tema de reflexión, de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio. Reportes de resultados por escuela. El sistema de captura y calificación digital genera un reporte para la escuela, siempre y cuando existan 2 o más grupos del mismo grado que hayan sido evaluados. La directora o el director del plantel utiliza este reporte para el análisis. Los reportes generados en archivo PDF son: porcentaje de aciertos por reactivo obtenido en cada grupo. Este reporte contiene el grado evaluado, los datos generales de la escuela, el área de conocimiento evaluada, los grupos evaluados, las unidades de análisis del área de conocimiento, los reactivos agrupados de acuerdo a la unidad de análisis a la que pertenece. Recuerde que el orden de los reactivos no necesariamente será consecutivo. Por cada reactivo se presenta el porcentaje de aciertos obtenido por el grupo. Por último, se muestra el porcentaje promedio de aciertos por reactivo y el porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis, obtenidos por la escuela en ese grado. También obtendrá un reporte en matemáticas. Gráficas de porcentaje de aciertos por reactivo y por unidad de análisis en cada escuela. Al principio de este informe se muestra el grado evaluado, el área de conocimiento correspondiente, en este caso lectura, la CCT y turno de la escuela. La primera gráfica muestra el porcentaje promedio de aciertos por reactivo. La segunda presenta el porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis obtenidos por los grupos de este grado evaluados en la escuela. También obtendrá un reporte en PDF para matemáticas. Análisis y uso de los resultados por alumno y grupo. Guía para el uso de los reportes y análisis de resultados. Además de este video, se recomienda revisar la guía que propone un procedimiento para el análisis de los resultados.
Este procedimiento es el mismo para lectura y matemáticas, en los niveles de primaria y secundaria. A continuación, como ejemplo, en el área de lectura, se revisarán los reportes de resultados del grupo sexto de primaria, grupo A. El ejemplo que se presenta corresponde a una escuela que sí existe, sin embargo, los resultados no son reales. En el reporte de lectura se puede observar a detalle el total de aciertos, como el equivalente en porcentaje para cada alumna y alumno. En este ejemplo, hay 2 alumnos que respondieron correctamente el 100% de la prueba, y un alumno solo contestó bien el 20% de esta. Por otro lado, en el apartado Analizar la estructura de los textos, a mayor cantidad de cuadros de color blanco indica que en la unidad de análisis las y los alumnos tuvieron mayor dificultad para responder los reactivos que agrupa esta unidad. En la última fila de la tabla se observa que esta unidad es en la que solo el 44.1% de los estudiantes respondieron correctamente. También, para este ejemplo, se pueden observar cuáles son los reactivos más difíciles en esta unidad. Específicamente, los reactivos 19, 23 y 25, solo 3 estudiantes lo contestaron correctamente, lo que equivale al 30% de aciertos, lo cual indica que en estas preguntas las y los alumnos tuvieron más problemas para responder. En la tabla siguiente, se puede observar que los resultados del alumnado están ordenados del mayor al menor porcentaje de aciertos que obtuvo cada uno. Así, puede identificar fácilmente a los estudiantes que tuvieron más problemas para resolver esta prueba. La evaluación diagnóstica no tiene la intención de establecer una clasificación de los estudiantes, y mucho menos promover la descalificación entre ellos. La información de esta tabla puede ser aprovechada para que el docente frente a grupo diseñe estrategias de trabajo con los estudiantes que requieren apoyo inmediato, así como promover actividades que impliquen el trabajo colaborativo entre alumnos, con diferentes resultados para que se puedan beneficiar mutuamente. En la siguiente tabla del reporte están los 40 reactivos de la prueba de lectura, ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos, que obtuvo el grupo por cada uno de ellos. Por ejemplo, los reactivos 19, 23 y 25, identificados como los más difíciles de responder, de la unidad de análisis, analizar la estructura de los textos, se encuentran en la parte inferior de la tabla. Por otro lado, en la parte superior se observa que los reactivos 5, 2 y 8, que corresponden a la unidad de análisis, integrar información y realizar inferencias, fueron los más fáciles de responder. Esta tabla es útil si se desea hacer un análisis de reactivos. En la gráfica porcentaje de aciertos por reactivo, se identifican rápidamente los reactivos con mayor y menor porcentaje de aciertos. Por ejemplo, el reactivo que tiene el más alto porcentaje de aciertos es el 5 con 80% de la unidad de análisis, integrar información y realizar inferencias, mientras que los reactivos que tienen el 30% de aciertos son 19, 23 y 25 de la unidad analizar la estructura de los textos y el 29 de localizar y extraer información. En la siguiente gráfica se confirma que la unidad de análisis en la que los estudiantes tuvieron mayor dificultad para responder los reactivos correspondientes al área de lectura es la de analizar la estructura de los textos, con 44.1%. ¿Qué son las unidades de análisis? Como se describe en el documento, las unidades de análisis son agrupaciones disciplinares que hacen referencia a procesos cognitivos o áreas temáticas que permiten comprender de mejor manera los resultados de dicha evaluación diagnóstica. Estas unidades funcionan como principio organizativo de los reactivos de cada una de las pruebas y, de esta manera, permiten reconocer cuáles son los aspectos en común que se exploran mediante un grupo de preguntas a lo largo de los distintos grados de la educación básica, desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Específicamente, en la unidad de análisis, analizar la estructura de los textos, el estudiante debe tener la habilidad para analizar la forma y el discurso de diferentes tipos de texto. También implica la capacidad del alumnado para inferir, a partir de algunos elementos estructurales, el género al que corresponde un texto,
y los modos discursivos que lo identifican. Entonces, solo el 44.1% de los estudiantes del sexto grado Grupo A tienen estas habilidades y capacidades. Con esta información, el docente cuenta con elementos para reflexionar en las acciones que podrían incluir en su planeación, para que los estudiantes mejoren estas habilidades y comprendan de mejor manera los contenidos que se abordan en sexto grado. En cuanto a los reactivos que tienen el menor porcentaje de aciertos, que se agrupan en esta unidad de análisis como ejemplo, se revisará únicamente el 19. En la tabla de argumentaciones del sexto grado Grupo A, en lectura, se aprecia que solo 3 estudiantes eligieron correctamente la opción A. Al seleccionarla, hacen referencia a una acotación que es congruente con el contenido del diálogo. Además, mantienen la estructura y función que caracteriza a las acotaciones que debe realizar el personaje. Por otro lado, 7 estudiantes eligieron las opciones que son incorrectas. 4 de ellos eligieron la opción B. Por lo tanto, su error más frecuente es interpretar erróneamente el contenido del texto. La integración de la información y las relaciones establecidas entre los diferentes fragmentos del texto es incorrecta. En este sentido, el lector tiene dificultades para interpretar una serie de diálogos en una obra de teatro y confunden el sentido de las acciones con el contenido de los sucesos. Los 2 estudiantes que seleccionaron la opción C y el que eligió la opción D cometieron el error de desconocer la estructura y función de las acotaciones. El lector tiene dificultad para identificar el contenido que se presenta entre paréntesis en una obra teatral. Hace referencia a las acciones o emociones que enmarcan el diálogo de los personajes. Por ello, el desconocimiento de las características de este recurso provoca que el lector confunda las acotaciones con una enunciación de un suceso de la obra. Esta información permite que el docente identifique los conocimientos y habilidades que utilizaron los estudiantes del grupo al resolver la prueba, así como comprender las necesidades de intervención en el aula de acuerdo con el tipo de error cometido. Como complemento del análisis de este reactivo, se revisa la tabla descriptiva de lectura del sexto grado. Para comprender la información de esta tabla, el punto de partida es recordar que la evaluación diagnóstica se aplica a los estudiantes al inicio del ciclo escolar. En el ejemplo que se ha utilizado en este video, los estudiantes evaluados inician el sexto grado de primaria. Los estudiantes del sexto grado Grupo A, al contestar el reactivo 19, deben identificar la acotación pertinente para un diálogo en una obra de teatro. Para contestar correctamente el reactivo, los estudiantes de este grupo, al concluir el quinto grado, tienen la capacidad de emplear la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle intención requerida al diálogo. Este aprendizaje lo adquirieron cuando revisaron el tema o contenido, aspectos sintácticos y semánticos, redacción de acotaciones, intenciones, participación y características. Como el 70% de los estudiantes del grupo respondió incorrectamente, el docente necesita diseñar actividades para consolidar el aprendizaje de estos contenidos. De modo que cuando revise con sus alumnos y alumnas el tema con mayor complejidad en sexto grado, propiedades y tipos de textos, función de las acotaciones y la puntuación para lograr un efecto dramático en obras de teatro, ellos puedan usar signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización. La información de esta tabla puede propiciar el diálogo informado entre los docentes del grado evaluado y el antecedente, con el fin de identificar acciones que permitan erradicar el rezago en el tema o en la unidad de análisis que se identificaron con menor porcentaje de aciertos. Ejemplo, matemáticas sexto grado de primaria, grupo A. Ahora se revisarán los resultados de este mismo grupo en el área de conocimiento de matemáticas. Como se ve en la tabla, hay un alumno que respondió correctamente las 45 preguntas y otro que solo respondió 9. Este alumno también obtuvo pocos aciertos en lectura, por lo que requiere atención pedagógica inmediata.
La unidad de análisis en la que el alumnado obtuvo el menor porcentaje de respuestas correctas es sentido numérico y pensamiento algebraico. En esta unidad, los reactivos 15 y 20 fueron contestados correctamente únicamente por 3 estudiantes. En la tabla de porcentaje de aciertos por alumno, ordenado de mayor a menor, se aprecia que 4 estudiantes obtuvieron del 60 al 100% de aciertos, mientras que 6 alumnos tienen del 20 al 42%. En la tabla en donde se ordenan los reactivos de mayor a menor porcentaje de aciertos, se muestra que el reactivo 40 tiene 80% de aciertos, por lo que se considera para este ejemplo es el más fácil de responder de toda la prueba. Por otro lado, los más difíciles son el 15, 20, 30 y 43, los cuales solo tienen el 30% de los aciertos en matemáticas. En la siguiente gráfica se verifica el resultado de los reactivos con mayor porcentaje de aciertos y los de más bajo porcentaje. La unidad de análisis en la que los estudiantes obtuvieron el menor porcentaje de respuestas correctas es sentido numérico y pensamiento algebraico, con 49.5%. El procedimiento de revisión de los argumentos de respuestas correctas e incorrectas y el análisis de la tabla descriptiva de matemáticas es el mismo que se ejemplificó en lectura. Al finalizar el análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica en lectura y matemáticas, el docente tendrá un diagnóstico de su grupo que le permitirá tomar decisiones, planear estrategias de intervención, determinar acciones para consolidar el aprendizaje de las alumnas y los alumnos que lo requieren o que han sido identificados en situación de rezago por medio de esta evaluación diagnóstica y de otras evaluaciones de carácter cualitativo. Para dar seguimiento al avance en el aprendizaje del alumnado y verificar el impacto de sus estrategias de intervención en la mejora de los aprendizajes, es conveniente aplicar esta prueba diagnóstica a la mitad del ciclo escolar. Análisis y uso de los resultados por escuela. En esta sección se revisará el reporte de resultados obtenidos por todos los grupos de sexto grado de la escuela en el área de lectura. El reporte, porcentaje de aciertos por reactivo obtenidos por grupo, lo analizará primero la directora o director del plantel y posteriormente lo comentará en el colectivo docente en sesión de consejo técnico escolar. Como se puede observar, la diferencia porcentual entre cada una de las unidades de análisis es muy baja. Aún así, la que tiene el menor porcentaje de aciertos es la misma que la del grupo sexto A, analizar la estructura de los textos, lo que significa que solo el 50.2% de los alumnos del sexto grado, de acuerdo a la descripción de esta unidad de análisis, tienen la habilidad para analizar la forma y discurso de diferentes textos, y pueden inferir en el género al que corresponde un texto, y los modos discursivos que lo identifican. En cuanto a los reactivos de esta unidad de análisis, que tienen el menor porcentaje de aciertos, son el 39, con 40%, el 14 y 19, con 42%, y el 23, con 43%. Los reactivos 19 y 23 coinciden con los que se identificaron en el grupo sexto A, por lo que sería conveniente hacer el análisis de estos dos reactivos en la tabla descriptiva. La información de la primera gráfica, porcentaje promedio de aciertos por reactivo, permite constatar que los reactivos con menor porcentaje promedio de aciertos en el sexto grado son 14, 19, 23 y 39, de la unidad Analizar la estructura de los textos. La segunda gráfica, porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis, permite visualizar fácilmente que la unidad de análisis con menos porcentaje de aciertos es analizar la estructura de los textos. Al finalizar el análisis de los resultados por grupo y por escuela, el colectivo, en sesión de consejo técnico escolar, reflexiona, identifica
y trabaja colaborativamente en el diseño de estrategias para el reforzamiento del aprendizaje, con el fin de lograr que se erradiquen las situaciones de rezago y los estudiantes mejoren académicamente con equidad. Finalmente, es importante resaltar que la experiencia y conocimiento de los docentes frente a grupo les permitirá utilizar de forma más eficiente los resultados de esta evaluación diagnóstica. Por su atención, gracias.